Buenas noches, América. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se mostró hoy en contra, dijo, de abrir procesos judiciales a los expresidentes del país implicados en presuntos casos de corrupción. Según AMLO, es necesario poner punto final y comenzar una nueva etapa en el país sin corrupción ni impunidad. Pero tras estas declaraciones, el mandatario defendió una consulta popular sobre este tema para que los mexicanos decidan si enjuiciar o no a los expresidentes. Las declaraciones de López Obrador llegan tras la revelación del exauditor superior de la Nación, quien aseguró que Enrique Peña Nieto tuvo conocimiento de irregularidades en su administración. López Obrador lamentó esta mañana que frente a escándalos de corrupción de gobiernos anteriores siempre se responda de la misma manera para preservar al mandatario de turno, que él no sabía nada y que no le informaban de lo que pasaba debajo. AMLO tiene todo el derecho y la legitimidad en la lucha contra la impunidad, así lo esperan los mexicanos. Pero esa lucha pasa por tomar decisiones, aunque sean difíciles. Lavarse las manos, decir que él no es partidario de abrir procesos judiciales y recurrir a consultas populares para este tipo de decisiones no es el camino. Si López Obrador realmente quiere que se haga justicia, debe garantizar que el sistema judicial mexicano sea independiente y disponga de los medios que necesita para investigar. El pueblo puede opinar y votar como lo hizo en las últimas elecciones, pero el pueblo como concepto no está por encima de la ley o el Estado de Derecho. La ley está clara. Lo que hay que hacer es aplicarla a Peña Nieto, Calderón, Fox, Zedillo, Salinas, igual que a todos los mexicanos. El resto es populismo. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es cuestión de poder. Bienvenidos. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, que les queremos poner algunas notas o la voz de los expertos para comprenderlas. Una, en este contexto de larga precampaña electoral en Estados Unidos, una nueva encuesta que arroja diversos datos. Hemos escogido 3 que nos han llamado la atención por distintos, que nos ofrecen un acento, un punto de vista diferente de otras encuestas. El trabajo de campo lo ha realizado la organización All In Together. Ha preguntado a 1000 votantes en Estados Unidos y les preguntan, por ejemplo, el primer dato: ¿están ustedes motivados tras la elección de Donald Trump en el 2016 para votar en el 2020? Dicen 2/3 de la población que sí, que esa elección les motiva en la elección del 2020. Y si preguntan a los demócratas, lógicamente la motivación es superior, casi 8 de cada 10, y los republicanos también. Lo que dice este dato es que hay una gran movilización, interés en las elecciones entre los estadounidenses. ¿Quién cree que puede ganar?, les preguntan a los ciudadanos. Hay una mayoría de opiniones a favor de que la victoria puede ser demócrata. 53% frente al 47% para Donald Trump. Pero ahí viene un dato muy interesante. Y es que estos mismos encuestados, cuando creen que va a ganar un demócrata por delante de Donald Trump, le dicen: ¿qué pasaría si ese demócrata fuera una mujer? La victoria es para Donald Trump con un margen de más de 9 puntos. Elizabeth Warren está subiendo en esas encuestas y parece que podría tener opciones en esa carrera, particularmente en el estado de Iowa, que es el primero en esta carrera de primarias de los demócratas. Si es una mujer, los demócratas que la escogen como candidata, hay preocupación entonces, porque esa candidata pierde opciones frente a Donald Trump. Otra cuestión de la actualidad nos lleva a una que publica hoy el Wall Street Journal. Dice que el presidente Trump, en diversas reuniones con asesores, les ha instado a explorar la posibilidad de que Estados Unidos compre la isla de Groenlandia. Esta gran isla, mayoritariamente cubierta por hielo, que hoy tiene unas 50.000 personas viviendo, pertenece a Dinamarca. Es un estado europeo. Tiene una cierta autonomía de Dinamarca, pero el pasaporte es danés, por decirlo llanamente. Ahora, está más cerca, eso sí, de Estados Unidos. No es la primera vez que un presidente estadounidense muestra su interés por adquirir esta isla. Miren, por ejemplo, que Alaska fue comprado por Estados Unidos y que el presidente Truman, en el año 1946, ofreció $100 millones para adquirir Groenlandia. Ahora el presidente Trump vuelve a expresarlo y se filtra a los medios y nos llama a nosotros la atención. ¿Por qué ahora? Se lo preguntamos al experto en cuestiones de seguridad nacional y defensa, el señor Guillermo Pacheco.
El señor Pacheco es el profesor de la Escuela de Defensa y Seguridad. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Por qué le interesa a Donald Trump ahora Groenlandia? Gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, creo yo que lo que podemos entender es el tema de recursos. Como podemos ver, Groenlandia es un país muy poco habitado, 56,000 habitantes, muchísimos recursos por arriba, aunque pareciera que no, y sobre todo por debajo de la tierra. Entonces, creo que lo que está viendo en este momento el presidente Trump son recursos, y en eso tenemos que fijar la idea misma del presidente Trump. Y hace años que Estados Unidos ha demostrado que desde el punto de vista militar le interesa Groenlandia. Tiene en la zona noreste una base aérea. ¿Por qué estratégicamente desde el punto de vista militar ese enclave, esa isla es fundamental? Sí, mira, lo tenemos que ver geoestratégicamente porque Groenlandia es un punto de paso que te puede conectar con el otro lado del mundo, te puede conectar muy rápidamente con Europa. Entonces, geoestratégicamente Estados Unidos tiene una base ya hace algunos años ahí en un convenio mismo con Dinamarca, pero es creo yo, más que desde el aspecto militar, que es importante, vuelvo, repito, es por el tema de recursos. Obviamente, militarmente es un muy buen punto de distribución de los recursos que tiene militarmente Estados Unidos. Si bien Estados Unidos no ha hecho una petición formal, lo que conocemos es a través de los medios de comunicación, ya sabemos que en el pasado, lo decíamos antes, Estados Unidos también mostró su interés bajo la presidencia de Truman. Esto, si ahora no avanza, como parece que no va a avanzar en esta adquisición, ¿en el futuro podría volver a repetirse? No, mira, obviamente puede llegar a la mesa y seguirá llegando a la mesa. Recordemos que Groenlandia no es en sí una parte misma de Dinamarca, es un protectorado. Ya se manifestó varios diputados de Groenlandia, diputados locales, ya se manifestaron también la reina en Dinamarca. Entonces creo yo que van a ver y seguirán yendo. Que sea posible es otra cosa, o sea, que sea deseable es una cosa y que sea posible es otra, pero creo que no está mal poderlo pensar. Es la opinión, el análisis de Guillermo Pacheco, es profesor de la Escuela Nacional de Defensa. Señor Pacheco, gracias. Feliz noche, feliz fin de semana. Buenas noches a ustedes. Otras cuestiones de la actualidad nos llevan a Estados Unidos. Saben los que fuman que esas cajetillas de tabaco llevan en algunos casos anuncios, y a lo largo del tiempo esos anuncios que advierten de los riesgos de fumar se han ido haciendo más agresivos, más desagradables. Ahora la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos acaba de proponer 13 nuevos anuncios que son aún más contundentes que los anteriores. Miren las imágenes, que es una propuesta que se acaba de hacer pública. En las imágenes vemos fotografías, a color en este caso, de tumores en el cuello, de problemas en los pulmones, de pies con dedos amputados y advertencias claras, muy claras, de los riesgos de fumar. Puede provocar cáncer, impotencia, problemas cardiorrespiratorios, diabetes. Desde el año 1984 no se modifican estos anuncios. Y el objetivo que tienen es disuadir a la población para que consuma ese producto. Al ver ese anuncio desagradable, rechazar. Pero el tabaco, que ha ido disminuyendo, todavía hay una parte de la población que lo consume. Cada vez menos, dicho sea de paso, en las sociedades occidentales. Crece en el sureste asiático. Pero bueno, ese sería otro tema. En Estados Unidos aumenta esas noticias, esos anuncios que son más agresivos. Saludamos a Alejandro Aragona. El señor Aragona es médico, es oncólogo. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Le preguntamos, ya que en los últimos años se ha ido incrementando estas advertencias, ¿ha tenido esto un efecto en la disminución de cánceres de pulmón? No diría que han disminuido, sí que hay mayor conciencia en la población sobre los efectos drásticos que produce el cigarrillo en el cuerpo, mayormente reconocidos como asociados a enfermedades oncológicas, pero también es cierto que es un hábito que se mantiene a través del tiempo históricamente y que también se ve una mayor tendencia de la mujer a fumar, cosa que algunas décadas atrás no era de esa manera, ¿no? Como que se ha equiparado el consumo diario de
de tabaco entre hombres y mujeres. ¿Cree usted que los pacientes están informados de los riesgos de fumar, como advierten, como recuerdan estos anuncios? Diría que están más informados. Hoy la información está al alcance de la palma de la mano con las redes sociales, internet, pero aún así, aún siendo así, esto no ha generado el impacto de prevención y de concientización que uno esperaría observar. La información está, es más fácil acceder a ella, pero sin embargo todavía no ha repercutido en disminución de la mortalidad y en el consumo habitual de tabaco por parte de la población, lamentablemente. Doctor, ya que le tengo aquí, le quiero preguntar por un mito que he escuchado algunas veces y que me parece que usted nos puede ayudar a discernir para nosotros y nuestra audiencia. Hay quienes dicen que fumar, aquí la terminología cambia según el país. En mi tierra decimos pitillos o cigarrillos, es más maligno que fumarse un puro o un cigarro, un habano, por decirlo en otras palabras. ¿Es cierto? Sí, si bien hay una tendencia a pensar de que el tabaco puro, de liar, es menos nocivo para la salud que el cigarro manufacturado, no es cierto. Y de hecho hay algunos estudios que afirmarían que es incluso más nocivo. Esto es por la combustión que produce el monóxido de carbono, el exceso de papel, el monóxido de carbono. Además, se vio que fumadores de tabaco de liar, al ser más económico, tienen mayor acceso y aumentan el número de cigarros diarios fumados. Son las opiniones de Alejandro Aragona, es médico oncólogo. Doctor, gracias por estar con nosotros. Feliz fin de semana. El placer es mío. Hasta luego. Otra cuestión de la actualidad nos lleva a Argentina. Saben que en América Latina, como en Estados Unidos y en el mundo desarrollado en general, crecen las aplicaciones de servicios y particularmente de servicios de entrega a domicilio. Se han extendido mucho en América Latina. Marcas o empresas como Rappi, como Globo, como Pedidos Ya están creciendo y satisfacen una demanda de muchos latinoamericanos que antes no existían o que existía porque el portero del edificio nos hacía el favor o el tendero tenía a alguien que nos traía lo que nos interesaba. Bueno, ahora estas plataformas permiten que cualquiera con la misma plataforma haga ese pedido. ¿Pero qué ha pasado en Argentina? Ernesto Floridia tiene 63 años y el pasado 27 de julio estaba repartiendo una pizza, haciendo ese trabajo de repartidor cuando fue arrollado por un vehículo. La conversación que en ese momento, tras el accidente, tuvo con su director, con su manager, por utilizar el término en inglés, fue sorprendente. Lo primero que le dijo es: he tenido un accidente, no puedo moverme. La respuesta fue: ¿y cómo está la pizza? Y él dijo: es que me encuentro en una situación de inmovilidad. Por favor, envíame una fotografía del paquete. Eso ha indignado a la sociedad argentina y un juez ha tomado cartas en el asunto y ha dicho que estas plataformas quedan suspendidas de manera indefinida hasta que cumplan con la ley, lo cual ha puesto en jaque a todo un mundo que está ganando cada vez más presencia y también de trabajadores que se enfrentaban a situaciones de riesgo laboral y que no tenían las leyes, las protecciones de los trabajadores de otras empresas que habitualmente tienen. Saludamos en Argentina a Andrea Ortega, que es abogada. Señora Ortega, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Cuéntenos el alcance de esta decisión judicial. Muchísimas gracias por la invitación. Esto es un tema bastante controversial porque, como todos sabemos, el derecho debería regular las modificaciones y el crecimiento que se producen en las sociedades. Y este oficio judicial representa una limitación, si se quiere decir así, a lo que sería el ejercicio del delivery por parte de distintas empresas, que realmente es algo que ha venido creciendo, ¿no? En este caso, representa no solamente una parte de seguridad para la persona que está en el delivery, sino también representa seguridad para la empresa. Este oficio judicial claramente va a crear una serie o va a repercutir de forma directa en el desarrollo legal de esta actividad en el continente. Abogada, ¿cree que esta decisión puede sentar un precedente o como mínimo un ejemplo legal a seguir en otros países donde se dan circunstancias similares? Bueno, a los efectos de regulación pudiese tomarse como una base para poder
regular, como te explicaba, el desarrollo de esta actividad. Lo único interesante que se puede decir es que este oficio, no obliga, pero sí solicita y exige a las empresas que tengan registradas las personas que crean, que hacen el delivery, y establece los puntos que deben cumplir para poder estar al día y que no tengan ningún problema con el ejercicio de la actividad y con la autoridad legal. ¿Puede esta decisión ser la punta del iceberg del riesgo del futuro de estas plataformas tecnológicas? Para las empresas, el tener a los empleados registrados en la nómina representa un gasto directo. Por eso también es conocido que las personas que actúan como delivery lo hacen de forma independiente, y esto obviamente beneficia a la empresa y de alguna u otra forma pudiese perjudicar a la persona que hace el delivery. Y considero que pudiese limitar el desarrollo de esta actividad precisamente por esto. Va a representar un mayor gasto para la empresa, siempre resguardando al trabajador, pero sí, efectivamente pudiese crearse una limitación que pudiese afectar el negocio. Es la voz, el análisis de la abogada argentina Andrea Ortega. Señora Ortega, gracias. Feliz noche. Muchísimas gracias por la invitación. Y antes de terminar, una encuesta, otra, que nos ha llamado la atención, ya que es viernes, un tema así un poco más desengrasante, por decirlo de alguna manera. Una encuesta que ha elaborado una empresa de confección de ropa interior. Calzoncillos para hombres y pantaletas o calzones para mujeres. Les ha preguntado a los encuestados durante cuánto tiempo continuado llevan la ropa interior. Miren 3 datos de esa encuesta que son llamativos. Con perdón. El primero, el 45%, casi la mitad de los americanos o estadounidenses, porque la encuesta se ha hecho en Estados Unidos, preguntados sobre durante cuánto tiempo llevan la misma ropa interior de manera continuada, dicen casi la mitad que durante 2 días o más, que no se lo cambian diariamente. El 38% de los americanos no recuerda durante cuánto tiempo ha utilizado su ropa interior. En este caso, nosotros interpretamos del dato que no es que lo use de manera continuada, sino que es la misma ropa, pieza de ropa que lavan, pero que no recuerdan cuánto tiempo la han tenido. La lavan y la vuelven a usar, la lavan y la vuelven a usar. Y el 46% dice que al menos durante 1 año o más. Claro, la empresa recuerda la importancia de esta pieza de ropa en una zona íntima para evitar problemas de salud, de infecciones y de cuidado personal. Bueno, nos llamaba la atención. Tiempo para el análisis, para la entrevista en Cuestión de Poder. Hoy para adentrarnos en el mundo de las teorías conspirativas. No queremos contribuir a ellas, queremos darle los parámetros, los detalles, la guía para que usted las sepa identificar, porque evitarlas no las vamos a poder evitar, y no darles credibilidad. Esta semana se han publicado 2 artículos que nos llevaban precisamente a querer abundar sobre esta cuestión. El primero se publicó en el periódico El País de España, y lleva por título La banalidad de la mentira. Lo publica el doctor en Historia y analista en cuestiones de comunicación, el doctor Javier Lesaca, y entre otras cosas decía esto. El objetivo de las plataformas de desinformación es dinamitar la base de convivencia de una democracia liberal. Representan la punta del iceberg de una industria digital de la mentira y la irracionalidad que moviliza a millones de ciudadanos en todo el mundo contra sus instituciones públicas y sus normas de convivencia. Lesaca además es investigador en la Universidad de Columbia en Nueva York. Otro artículo, precisamente en Nueva York, en el New York Times, hablaba también sobre las teorías conspirativas a raíz de la muerte de Jeffrey Epstein. Lleva por título El suicidio de Jeffrey Epstein, y todas las teorías conspirativas que han surgido en su entorno nos muestran cómo nuestro sistema de información está envenenado. Lo publica un periodista que se llama Charlie Warzel y dice cosas como esta. Lo que no se puede explicar fácilmente se responde con falsedades convenientes. Las peores voces son recompensadas por crecer cada vez más fuerte y obtener una influencia descomunal dirigiendo narrativas. 2 artículos, uno de Warzel y el otro de Lesaca, sobre una misma cuestión. Las teorías conspirativas, la verdad o las medias verdades en un mundo gris de mentiras. Hemos invitado a uno de los autores de estos informes
Javier Lesaca, que nos acompaña esta noche en Cuestión de Poder. Profesor Lesaca, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El artículo La banalidad de la mentira. ¿Hoy nos mienten más que antes? No nos mienten más que antes. Siempre la mentira, la falta de verdad ha sido una herramienta política utilizada desde prácticamente el comienzo de la historia, del comienzo de la política, de la forma en la que nos relacionamos. Lo que ha cambiado en los últimos 5 años es la magnitud de la mentira y la forma en la que escalan las mentiras. Es decir, las mentiras se reproducen de una manera industrial y afectan a la opinión pública y se distribuyen de una manera industrial en cuestión de segundos. Lo que ha cambiado entonces ha sido la magnitud y la escala de este fenómeno. Es decir, el principio de mentir, de difamar, de crear confusión siempre ha existido, pero estamos ante un problema muchísimo mayor por la maquinaria, por la industrialización de esta forma de entender la política. Vamos por partes. ¿Quién nos miente hoy? Bueno, nos mienten muchas, digamos que, personas, instituciones, grupos que tienen como objetivo crear la confusión o desestabilizar un sistema o una institución pública. Es decir, la desinformación puede provenir de diferentes agentes, algunos son gobiernos, otros pueden ser empresas, otros pueden ser grupos de presión, otros pueden ser grupos subnacionales, pero todos tienen en común el interés por crear un clima de desconfianza entre los ciudadanos con sus instituciones públicas. Si esto se consigue, se debilitan los estados, se debilita la convivencia y se debilita el corazón de una democracia, por decirlo de alguna manera. ¿Y los ciudadanos nos creemos más estas mentiras? Los ciudadanos recibimos una cantidad de mensajes de comunicación de manera diaria como jamás ningún otro ser humano ha recibido. Es decir, el número de consumos informativos que realizamos de manera diaria es exponencialmente mayor que el que realizaba una generación anterior. Realmente lo que ha cambiado es que no tenemos tiempo para procesar tanta información como antes, de tal manera que nuestro sistema de alerta baja. Estamos menos preparados, no porque seamos menos cultos o menos listos que generaciones anteriores, sino porque al recibir tantos impactos de comunicación no tenemos la capacidad para absorberlos o para tener una mentalidad crítica a la hora de analizar o interpretar tanta cantidad de mensajes. ¿Es Internet culpable de esta situación? Quiero decir, antes los ciudadanos consumíamos, porque uno ya tiene unos años, información a través de la radio, la televisión, en los boletines informativos o en los espacios de información y sobre todo en la prensa escrita. No había otra fuente de información. Luego lo que te contaba un amigo, un vecino, un conocido, pero sabíamos discernir entre la credibilidad que nos daba en medio y el chisme de pasillo que alguien nos podía contar. No existe un único culpable cuando hablamos de los fenómenos de desinformación. Evidentemente, el primer culpable de un fenómeno de desinformación es aquella persona o aquella institución que genera este ruido mediático. En cualquier caso, también es cierto que las grandes empresas de comunicación, las grandes empresas tecnológicas, tienen una parte de responsabilidad. Y es especialmente... ¿Aquí hablamos de quién? ¿De Twitter, Facebook? Sí, de las grandes empresas. No quiero mencionar los nombres concretos, pero seguro que todas las personas la tienen en su cabeza, ¿no? Las plataformas que usamos todos los ciudadanos para comunicarnos o para acceder a la información. ¿Y qué tendrían que hacer? Yo creo que hay dos maneras en las que estas empresas han contribuido a este fenómeno. En primer lugar, los propios algoritmos de estas empresas facilitan el acceso a noticias que ellos creen que el usuario final tiene interés en leer. Es decir, si una persona tiene mucho interés en leer noticias sobre el supremacismo blanco o tiene tendencias racistas por leer comentarios racistas, el propio ecosistema, el propio logaritmo de esa empresa o de esa fuente tecnológica que está consultando le va a sugerir noticias sobre esos temas, es decir, van a contribuir a su radicalización. No le va a premiar con contenidos de calidad, sino que le va a premiar con aquellas noticias que esa persona cree que va a leer. Lo mismo puede pasar con una persona que tenga ciertas tendencias, digamos que de movimientos de extrema izquierda o de movimientos extremistas de cualquier tipo, ¿no? En las propias plataformas están creando lo que se dice en inglés echo chambers, cámaras de autoconvencimiento, en las cuales las personas se autorradicalizan porque acaban consumiendo la información que estas empresas creen que les puede interesar. Y en segundo lugar, creo que también otro asunto en el que se podría mejorar o por parte de estas empresas es el de premiar los contenidos de calidad. Existe una enorme confusión
De hecho, una de las tácticas que utilizan los medios de desinformación es crear plataformas de comunicación que se parecen mucho a las plataformas de comunicación tradicionales. Siempre pongo el ejemplo bueno, todos tenemos claro quién es el New York Times. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero tiene una trayectoria profesional, se pueden identificar a sus profesionales, existe un consejo de administración, existe un teléfono de contacto, existe una empresa a la cual se puede denunciar, ¿no? Sin embargo, si una persona crea el New York Times, por decir, ¿no? por poner un ejemplo, con el mismo aspecto que el New York Times, con el mismo estilo de letra, prácticamente con la misma dirección web, pero empieza a publicar noticias de medias verdades, medias mentiras, sin nadie que firme aquello, sin una empresa detrás, resulta que ese contenido en Internet está compitiendo hoy en día a la misma altura que el del New York Times. Y muchos lectores no tienen la capacidad para entender de dónde proviene cada fuente de información. Yo creo que habría que hacer un esfuerzo por premiar a las empresas de comunicación que tienen por lo menos una trazabilidad o una transparencia en sus contenidos o en sus empresas, y castigar o incluso penalizar a aquellas plataformas de comunicación que no ofrecen ningún tipo de trazabilidad en su información, ¿no? Esto supongo que también pasa, por ejemplo, con los gobiernos que necesitan que centros de pensamiento les avalen sus políticas, y entonces crean un centro de pensamiento que, por decirlo así rápidamente, Centro para la Política Internacional y el Desarrollo. Y elaboran un informe que les va bien, y entonces es que el Centro de Política Internacional y Desarrollo con sede en Washington avala nuestras políticas, y salen diciendo eso. Existen casos confirmados de que existen también ese tipo de plataformas que están asociadas a determinadas plataformas de comunicación con estas características desinformativas. Así que, efectivamente, formarían parte del mismo fenómeno. La periodista Leslie Starr le dijo, oiga, usted ya ha ganado las elecciones, ya puede dejar de arremeter contra los medios, contra los periodistas, en una entrevista que concedió tras ganar las elecciones y antes de tomar posesión. Y la respuesta de Trump fue, no, es que a mí lo que me interesa es que la gente tenga tantas dudas sobre las noticias que publican, sean verdaderas o falsas, que esa situación les lleve a cuestionar aquellas noticias que a lo mejor son ciertas, pero que me perjudican, por lo tanto yo puedo salir a decir que son falsas. Quiero decir con esto, tanta duda, tanta precaución nos lleva a un estado de duda general que ya no sabemos si lo que se está publicando es cierto o no, al margen de la fuente. Bueno, efectivamente, este es precisamente el objetivo final de las campañas de desinformación, el de borrar de manera perenne o de manera ya, digamos, que sostenible en el tiempo, las líneas entre la verdad, la mentira, el bien y el mal. En el momento en el que los ciudadanos consideran que ya nada es creíble, es el objetivo perfecto de las campañas de desinformación, ¿no? Es decir, las campañas de desinformación no tratan de generar unas verdades paralelas, sino de que las verdades no tengan ningún tipo de credibilidad entre los ciudadanos, ¿no? Y de que al final se extienda de tal manera el caos sobre la información que nadie se crea absolutamente nada, ¿no? Y en el fondo, detrás de esto subyace lo que, bueno, en su momento Hannah Arendt, una de las grandes pensadoras del siglo XX, explicaba cuando hacía referencia o intentaba explicar cómo ocurrieron las barbaridades del nazismo, ¿no? Y ella decía que el gran triunfo precisamente del nazismo fue en el momento en el que gran parte de los ciudadanos que en aquel momento estaban en el Tercer Reich, en la Alemania del Reich, ya no eran capaces de diferenciar entre el bien y el mal, la verdad y la mentira. O sea, no era que fuesen unos fieles seguidores del Tercer Reich, del nazismo, sino que esa propaganda, esa maquinaria del odio, de la mentira, había conseguido que los ciudadanos no supieran diferenciar qué estaba bien, qué estaba mal. Y eso es el perfecto, Hannah Arendt lo define como el perfecto fascista, el perfecto totalitario, ¿no? En el momento en el que los ciudadanos no saben ya diferenciar qué es verdad y qué es mentira. Por lo tanto, cuando hablamos de este fenómeno de desinformación, no es algo puntual, algo anecdótico, sino que son unas campañas que están perfectamente pensadas para acabar o para matar el corazón de una democracia liberal. Estamos hablando de un asunto realmente serio. La opinión del académico, el doctor en Historia e investigador de la Universidad de Columbia, Javier Lesaca. Me quedo con la cita de Habermas, la de que las democracias necesitan sociedades bien formadas, y para ello tenemos que hacer un esfuerzo redoblado para saber discernir dónde nos están intentando meter un gol y qué fuente de información es la que acaba rigiendo nuestras decisiones. Profesor Lesaca, gracias. Un placer, como siempre. Vamos a la pausa.
Tiempo para la entrevista, para el análisis, hoy para hablar de Puerto Rico, una isla sacudida primero por un fuerte huracán que le dejó profundas secuelas y a partir de allí por una crisis política que en los últimos días, meses, ha sufrido un verdadero terremoto, por si no era suficiente lo que tenían que sufrir los puertorriqueños. Salieron a las calles miles y consiguieron el cambio de gobierno. Ahora al frente de la isla una nueva cara, la gobernadora Wanda Vázquez. Pero las consecuencias de ese terremoto político aún se dejan sentir. Quien es responsable de las finanzas de Puerto Rico hoy, que tiene un cargo especial creado especialmente después de tantas renuncias, es el de Omar Marrero, que, emulando lo que sería una empresa privada, sería el oficial responsable de finanzas, la máxima figura. No es el secretario de Hacienda, no es el de Vivienda, no es el encargado de la reconstrucción. Él se encarga ahora mismo de las finanzas. ¿Qué va a hacer? La semana que viene a Washington con una misión, intentar reconstruir la credibilidad, la confianza de la isla con las instituciones de Washington para que esas ayudas que todavía necesita Puerto Rico no queden en el olvido. Es consciente el señor Marrero que van a necesitar un arduo trabajo. Hemos invitado a un experto en Puerto Rico, un analista político que nos acompaña esta noche en Cuestión de Poder, Federico de Jesús, presidente de FDJ Solutions. Señor de Jesús, buenas noches. Gracias por tenerme. Gracias por estar con nosotros. Dice el señor Marrero que es consciente que las ayudas sí acaban llegando, porque puede que no acaben llegando por esa falta de credibilidad, de confianza, estarán sometidas a nuevos controles. ¿Puede Puerto Rico, después de todo lo que ha pasado, reconstruir con facilidad, con rapidez, la confianza con Washington? El primer paso que tomó Puerto Rico para recobrar esa confianza fueron las demostraciones masivas que, como tú mencionas, cientos de miles se tiraron a la calle persistentemente para cambiar un gobernante, pero para también decirle al mundo que los ataques de Donald Trump a los puertorriqueños, diciéndonos corruptos, diciéndonos varios insultos que no quiero repetir en la televisión, no reflejan el sentir del pueblo puertorriqueño, no reflejan los valores de los puertorriqueños de a pie y los pocos puertorriqueños que sí fueron encontrados que tuvieron conducta corrupta e inapropiada, pues hay que sacarlos del gobierno y que esas actitudes no se van a volver a permitir. Y por eso, a pesar de que hubo protestas inclusive en contra de la que asume el poder ahora Wanda Vázquez Garcet, los pasos que ella ha tomado en cancelar contratos cuestionables, en dirigirse a la oposición y abrir la fortaleza a personas de varias ideologías, eso ha sido un área refrescante y yo creo que como sabe que la calle va a estar pendiente, hasta ahora por lo menos ha sido muy recta y eso es lo que el país quería. ¿Es Wanda Vázquez la persona que tendría que estar al frente de la gobernatura de Puerto Rico? Pues mira, mucha gente pensaba que era el licenciado Pedro Pierluisi, que había sido el congresista sin voto aquí de Puerto Rico por 8 años, una persona muy respetada de ambos partidos, pero de la forma en que condujo su interinato muy corto fue bien cuestionable. El Tribunal Supremo decidió unánimemente que juramentó sin proceder, o sea, inconstitucionalmente, y pues los conflictos de interés que él tuvo con sus clientes privados, pues levantaron serios cuestionamientos y esta persona, pues Wanda Garcet es la que le toca según la Constitución, nadie la eligió, pero yo creo que el pueblo está resignado por lo menos a darle una oportunidad, acabar con la incertidumbre y poder comenzar el proceso de reconstrucción no solo del huracán, como tú dices, sino de la credibilidad aquí en Washington, D.C. ¿Qué le pueden exigir los legisladores a los responsables, a los actuales responsables de Puerto Rico? Pues mira, es bien importante que se sepa que ya el presidente Trump está tomando pasos para retrasar aún más y controlar cómo el gobierno federal regula estas ayudas que ya el Congreso aprobó. El presidente le instruyó al Departamento de Vivienda Federal que enviara un monitor a Puerto Rico para velar por los fondos de reconstrucción de vivienda. También se dice que FEMA va a tomar pasos similares. Ya han restringido la ayuda a que tengan que aprobarse gasto por gasto en vez de una cantidad global. Así que ya esos controles se están dando. También en el Congreso se enmendó un proyecto de ley de salud para fondos para los territorios, incluyendo Puerto Rico, que impone 4 medidas específicas de control de gastos, de auditoría. Así que ya eso está viniendo. Y yo creo que de cierta medida el pueblo también reclamó la transparencia. Lo que no puede suceder es que para poder aparentar ser punitivos contra Puerto Rico, que se retrase la ayuda, que después de 2 años del huracán más devastador y sangriento en la historia de Estados Unidos, todavía tenemos a 30.000 familias con toldos azules, o sea, de tela, y no tienen techos de concreto, todavía llueve, hay familias que siguen sufriendo 2 años de María y eso no se puede permitir. Hay analistas que podrían decir que con esta nueva sobrecarga de medidas y de controles y contracontroles, los puertorriqueños van a acabar sufriendo aún más de lo que sufrían. ¿Lo comparte?
Pues por eso es el temor que tenemos, que no se le preste atención a la calle, que no solamente estaba reclamando transparencia y combatir la corrupción, sino mayor participación del pueblo en las decisiones que los afectan, y apoderar una Junta de Control Fiscal antidemocrática o mayor poder para el gobierno federal no va a tono con el sentir de la calle, pero obviamente hay que reconocer que cierta supervisión adicional y controles tienen que estar ahí. Lo que no pueden ser es punitivos onerosos o que retrasen la ayuda, y lograr ese balance va a ser difícil. ¿Se ha roto también la confianza de los puertorriqueños en Washington? Yo creo que definitivamente la ayuda federal tan retrasada y francamente pues, inconsistente y los insultos de Donald Trump sí han lacerado la confianza de Puerto Rico en Washington. La imposición de la Junta de Control Fiscal en el 2016 también ha puesto a Washington y a Puerto Rico en caminos opuestos, y pues mucha gente que estaba gritando en la calle decía: Ricky, renuncia y fuera, y llévate la Junta. Así que yo creo que ha habido un realineamiento de las fuerzas políticas. También fue un movimiento en contra de los partidos establecidos tradicionales, y todavía no se sabe hacia qué dirección va a desembocar ese movimiento de pueblo. Hemos visto protestas en los últimos días. La calle está tranquila. ¿Por qué? Yo creo que varias cosas. Mucha gente sí estuvo protestando en contra de Wanda Vázquez Garcet, ahora gobernadora, antes secretaria de Justicia, por cuestionamientos éticos, por considerarla demasiado cercana al gobernador Rosselló, que fue el que tuvo que renunciar. Pero le están dando la oportunidad porque después del proceso desastroso de sustituir al gobernador y el caso de la Corte Suprema, ya la gente estaba lista para mayor estabilidad. Y yo creo que los pronunciamientos que ella ha hecho diciendo que no es política, que no va a lanzarse a la elección, que va a gobernar para todos, pues ha sido pues, un respiro para los puertorriqueños, y le están dando la oportunidad, pero también diciéndole: tienes que velar lo que estás haciendo, porque si no vamos a volver a salir a la calle. Yo creo que ella está atenta a eso, por eso canceló un contrato cuestionable de la Autoridad de Energía Eléctrica y está tomando unos pasos que le han restablecido, por lo menos temporariamente, al pueblo la confianza en ella. Lo que falta es restablecer la confianza entre el pueblo y las instrumentalidades del gobierno que dan servicios que muchas veces son frustrantes, que si uno no tiene, como le dicen en Puerto Rico, una pala, un amigo, los permisos no se dan, y ese tipo de cosas se tiene que arreglar y va a tardar mucho tiempo en hacerse. ¿Qué podría volver a sacar a la calle a los puertorriqueños? Yo creo que filtraciones de otros textos o chats, que fue lo que produjo el movimiento en contra del gobernador Rosselló, el ahora exgobernador, o adicionales. Marrero ha dicho que ya no hay esos miembros que estaban en ese chat de Telegram que tanto daño hizo, ya no están en el gobierno. Eso no es cierto, ellos no están en la fortaleza, pero, por ejemplo, el señor Ricardo Gerandi ahora está en una agencia de desarrollo económico, creo que de comercio y exportación, y todavía sigue en el gobierno. Ahora Wanda Garcet va a reevaluar todos los nombramientos. Así que no, eso que dijo Omar Marrero no es cierto. Por el hecho de formar parte del gobierno anterior, ¿la gobernadora actual tiene las manos atadas? Pues yo creo que le puede dar cierta ventaja en el sentido de que es del mismo partido de la legislatura, pero como la legislatura también trató de suplantarla a ella luego de la Corte Suprema quitar al señor Pierluisi, pues yo creo que ha ganado cierta simpatía del pueblo y tiene el apoyo de cierta gente que ella va a poder lograr imponer a alguna de las personas que ella quiere nombrar, pero ella va a tener que volver a llenar el gabinete de gente nueva y va a necesitar que la legislatura le confirme a ciertas personas, y ese proceso de negociación va a ser difícil también. ¿Un cambio de gobierno en Estados Unidos en el 2020 beneficiaría a Puerto Rico? Bueno, depende, ¿verdad? Si es alguien como Elizabeth Warren, como Joe Biden o como Bernie Sanders o como Kamala Harris, que han tomado posturas desde el Senado sobre Puerto Rico, que tienen un récord para ayudar a la isla, pues sí, sería un cambio refrescante. Si es alguien que no le va a dar importancia a la isla o le va a coger repelillo por los escándalos de corrupción y no va a querer entrar en sintonía con el pueblo, pues entonces eso pudiera hasta ser peor. Así que obviamente el pueblo de Puerto Rico no apoya al presidente Trump, pero tampoco le va a entregar su apoyo ciegamente a cualquier otro candidato por el mero hecho de que sea demócrata. Se tienen que ganar los votos del pueblo puertorriqueño, tanto aquí en Estados Unidos como en la primaria que va a haber en Puerto Rico en marzo. ¿Y qué pide el pueblo de Puerto Rico? Pues mira, son varios los reclamos. Lo principal es que el mundo sepa que nosotros no somos corruptos, que somos un pueblo solidario, que tiene dignidad y que se nos tiene que respetar. Y el pueblo está pidiendo a gritos que se vaya a la Junta de Control Fiscal y que tengamos mayor control sobre nuestras propias decisiones. Eso va a cambiar con las elecciones presidenciales, que también habrá elecciones a la gobernatura, ¿no? Va a haber elecciones para la gobernación y para la legislatura y alcaldes. En Puerto Rico hay una sola elección cada 4 años para todos los puestos. ¿Y cuándo es esa elección? El mismo día que aquí, en noviembre del 2020. El 6 de noviembre, creo que es este año. Sí. Y en esa fecha, borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva, sí. Y cuando usted dice que un cambio de un demócrata depende de quién sea, sería un aire fresco, ¿qué quiere decir un aire fresco? ¿Qué haría ese demócrata distinto de otros colegas que usted dice que no, que seguirían ninguneando Puerto Rico, o de las políticas del presidente Trump?
Pues mira, para empezar, tiene que ser un demócrata que, a diferencia del presidente Obama, se oponga a la Junta de Control Fiscal. Tiene que ser un presidente que reconozca que la ayuda del huracán no se puede politizar, que al pueblo no se le puede insultar, como hizo el presidente Trump, que no se puede retrasar la ayuda por ningún cuestionamiento, porque si hubo alguna duda por la corrupción, pues hay otros muchos mecanismos de que esa ayuda llegue a la gente. Recordemos que después de Katrina en Luisiana, al alcalde de Nueva Orleans lo metieron en la cárcel por corrupción. Y la ayuda siguió fluyendo a Luisiana. Lo que hicieron fue buscar mecanismos alternos. Así que un presidente con sensibilidad que respeta al pueblo de Puerto Rico va a tener muchísima mejor voluntad que el presidente Trump o que incluso el presidente Obama, que es recordado con un récord mixto en cuanto a los temas de Puerto Rico. Ahí queda el análisis de Federico de Jesús, es analista político, es presidente de FDJ Solutions, es puertorriqueño, orgulloso y nos ayuda a comprender lo que pasa. Esto cuando está a punto de comenzar la semana que va a recibir en Washington al responsable de finanzas de Puerto Rico, del gobierno de Puerto Rico, el señor Omar Marrero, que viene a Washington casi pidiendo que le crean, que recupere la confianza de Washington en la isla. Veremos qué pasa. Señor de Jesús, gracias, feliz fin de semana. Muchas gracias. Igual. Ya volvemos. Tiempo para la cultura en cuestión de poder. Para cerrar el programa, hoy viernes y la semana, con la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colón Amil. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo cerramos hoy? Bueno, hoy recordando a otro grande del cine, James Cameron, ese cineasta canadiense que lleva desde los 70 haciendo cine y que está hoy de cumpleaños. ¿Conoce su cine? Cumpleaños que además nos deja grandes películas, si no recuerdo mal, Titanic y Avatar. Y Avatar. Y probablemente hay muchas más. Y Terminator, que en castellano... Esa sí marcó mi juventud. Conocida como El Exterminador. Bueno, sí, terminamos. Gracias por sonreír con nosotros. Esperemos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Les deseamos un feliz fin de semana. Volvemos el lunes. Que descansen.